Bienvenido nuevamente, los saludos Derecho en Vivo con mi amigo, el doctor Lucas Prieto Llor. ¿Cómo le va? Muy bien, todo tranquilo por suerte. Acá empezando un nuevo año. Es tercera temporada de Derecho en Vivo, año 2008, seguimos en hora 60, nueva casa. Sí, exactamente. Muy linda la sonografía, así que los felicito. La verdad que una muy buena inversión. Bueno, gracias. A ver, muchos temas para hablar desde el plano jurídico. Me han pasado algunas cosas que las vamos a dejar para el final de esta charla que vamos a tener, pero hay un tema interesante, puntual para conversar entre nosotros. Sí, nunca faltan en este país los temas jurídicos, ¿no? Y también los temas jurídicos nos impactan a veces personalmente, pero hay muchos temas que de la última vez que hablamos, el año pasado a la fecha, tenemos como para hacer el programa hasta la 13ª temporada. Lo importante es que venga, ¿no? Digo, Yo siempre estoy dispuesto, que venga pero bueno. el doctor de la casa. Pero bueno, ahí lo marca el zócalo aquí abajo. Extinción de dominio toca hoy. Es el tema seguramente de los próximos meses. El presidente en el inicio de la Asamblea Legislativa lo planteó ante los miembros del Congreso y bueno, seguramente va a ser tratado. A ver, vamos, como hacemos siempre, a repasar las situaciones que tienen que ver con este tema. Y lo primero que te consulto, lo que me interesaría trabajar sobre el origen de esta temática. ¿Dónde nos tenemos que remontar? Bueno, el tema de extinción de dominio siempre existió. Si se pone a analizar de la historia jurídica, tiene más de 100 años, porque antes también, cuando había un delincuente o había un tema de una piratería, el Estado capturaba el tema de los piratas y se lo quedaba, ¿no? Pero bueno, en la Edad Moderna, digamos, donde ya con el derecho positivo, uno de los primeros que impulsó a nivel mundial, más conocido, fue el presidente Nixon de Estados Unidos, que allá por el 70, ese histórico discurso que le declaró la guerra al narcotráfico, ¿no? Ahí como empezó a ponerse la droga como un problema mundial, y bueno, y él declaró la guerra al narcotráfico, y entre las medidas que tomaba decía que se iban a secuestrar todo lo que tengan de los narcotraficantes, ¿no? Y después, bueno, hizo una ley que estableció eso, y después hubo otras disposiciones en las cuales ese dinero se lo quedaba la policía de Estados Unidos, el FBI, y con ese dinero se hicieron grandes inversiones en la policía. Después todo eso se desmadronó y después ese dinero se empezó a utilizar para otras cosas porque ya había como un uso ilegítimo. Hubo varios casos en Estados Unidos donde se capturaban determinadas pertenencias y terminaron demostrándose que había gente inocente. La situación jurídica al respecto, digo, ¿cómo la podemos representar? Bueno, cuando hablamos de extinción de dominio tenemos que tener en cuenta varias aristas de lo que vendría a ser derecho. Todos tenemos tu moto, tu auto, tu celular, digamos, ¿no? Ahí hay un derecho de propiedad sobre las cosas. ¿Qué se entiende con extinción de dominio? Que el derecho a la propiedad no existe porque tiene un origen ilícito. Es una teoría de una doctrina del derecho que escapa al razonamiento lineal del derecho, que todos somos propietarios de lo que tenemos. O sea, se presume la propiedad, dice el Código Civil, de las cosas que uno tiene. Ellos dicen que no hay propiedad porque tiene un origen ilícito, por lo cual el Estado puede obtener la titularidad de ese bien, administrarlo y utilizarlo, aún sin condena. Ahí está la discusión más grande. ¿Y en lo político? En lo político, bueno, ya es la segunda vez que el presidente habla de este tema, lo impulsó en el diputados, fue votado por 135 votos afirmativos, 50 en contra, mayoría del Frente para la Victoria. Esto fue allá por el 2016, y la discusión estaba centrada en la cuestión radical sobre cómo se obtienen los bienes. Porque acá estamos hablando que se obtiene el bien sin la titularidad sin condena. Entonces, el diputado tuvo mucho cuestionamiento, pero salió la ley con 135 votos afirmativos. ¿Y en el Senado? ¿Qué ha sucedido? En el Senado la discusión fue distinta, ahí sí vinieron, el Senado tiene como otro panorama, ¿no? Entonces ahí la discusión fue distinta en el sentido de que vinieron especialistas, vino gente inclusive del gobierno, Gil Lavedra, que está a cargo de Justicia 2020 como coordinador general, dijo que el proyecto tenía grandes falencias de constitucionalidad. Vinieron camaristas, vinieron jueces, vinieron fiscales federales, vinieron muchas personas relacionadas al tema y dijo que no era una ley constitucional o tenía falencia de constitucionalidad que podía ser cuestionada el día de mañana. Y bueno, la discusión se estancó, más que en lo político, veníamos en un año electoral y lo que no quería el peronismo en ese momento en el Senado era dar una herramienta a los jueces mediáticos para que establezcan shows mediáticos en un año electoral, ¿no?
Bueno, Gilavedra me parece que se lo puede marcar en lo que fue la resistencia jurídica, ¿no? de esta situación, como bien lo marcas vos, fue uno de los que alzó la voz. Sí, él fue el que dijo que esto tenía falencias estructurales y que había que ser revisado. Y cuando va, claro, una ley está en discusión y viene alguien del Ejecutivo a decir, miren, esto como una cuestión personal, digamos, ahí dejó la cuestión de que el proyecto tiene que salir sí o sí, a esto es que tiene que volverse a tratar. Y bueno, hubo un dictamen de comisión que estableció modificaciones. Por la discusión se establecía el proyecto original si esto tenía que ser tratado por un juez civil o por un juez penal. El proyecto original dijo que tenía que ser tratado por un juez civil, el tema de la extinción de dominio, porque el dominio es una cuestión civil. Ahora bien, en el Senado esto se cuestionó y se hizo que sea un proceso paralelo al proceso que sigue la persona imputada. O sea, hay un narcotráfico, se detecta una casa, autos. Antes el proyecto original, la parte patrimonial iba a ser analizada por un juez civil que iba a dictar sobre el tema de la extinción de dominio. Y ahora no, ahora en diputados, en el Senado, la media sanción estableció todo lo contrario, que tenía que ser el juez penal, un proceso paralelo que tenía que analizarse el tema de la extinción de dominio. Números, estadísticas, digo, ¿se maneja eso frente a la realización del proyecto? ¿Hay algo que el gobierno pueda decir, bueno, nos está pasando esto, traducido a números, representa esto? Sí, yo creo que en los últimos 3, 4 años vimos grandes carteles de la droga acá en la Argentina. Esa persona que agarraron, el colombiano que agarraron en Pilar, agarraron a muchos, los monos en Rosario, y así muchas bandas que hablaban sobre el tema de lavado de dinero y narcotráfico que han adquirido muchos bienes. Los monos tenían más de 20 autos, narcotraficantes se encontraron con casas en barrios cerrados y con importantes sumas de dinero. Entonces, como que el tema estuvo en agenda. Se especula, dice el Procelag, y también lo dijo la ministra Burrich en la Cámara de Senadores, que en los últimos años se detectaron más o menos, 5 años, más o menos 4.000 millones de pesos de movimiento, detectó el Estado de movimiento proveniente del narcotráfico. Cuando se calcula que eso es hasta 4 veces por año. O sea, detectaron 4.000 en 5, cuando se especula que hay 17.000 millones de movimiento que vienen del narcotráfico por año en la Argentina. Y como contrapartida, el Estado gasta en fuerza de seguridad casi el 1% del Producto Bruto Interno, que son unos 8.000 millones. Bueno, los números son a priori alarmantes. Digo, las estadísticas que has repasado me parece que nos hace por lo menos trabajar sobre esta situación. ¿Y vos crees que esto va a tener lugar, digo, se va a aprobar en las cámaras este año? ¿Podemos tener algo al respecto? Sí, la discusión está en la forma, en el cómo. Creo que el proyecto que se aprobó, que se sancionó en diputados, tiene falencias. El dictamen de Senado creo que guarda una estructura un poco más lógica, pero bueno, lo importante en esto es analizar la constitucionalidad. En todo el mundo, en los países grandes, muchos países del mundo, está la extinción de dominio. Se discutió el tema si es constitucional o no quitarle la propiedad de un bien a una persona sin condena, que eso es lo importante, o sea, puede ser la persona declarada inocente. ¿Qué pasa? Eso te iba a decir, si después es inocente. Bueno, ahí está el argumento que se utilizó en todo el mundo, en el sentido que, bueno, se hace el juicio penal, se le quita los bienes, por ejemplo, sea una suma de dinero, sea una propiedad, o sea, los autos, si después que se queda inocente, el Estado tiene que compensar a esa persona de los bienes y establecer un tipo de resarcimiento. El margen de error, si tenemos jueces acordes, no tendría que pasar, digamos, puede haber uno en 10, en 20, en 30, pero lo importante acá, el caso de Antonio Wilson, es un típico caso donde se podría estar en un decomiso de bienes, una extinción del dominio de la titularidad de los bienes registrales sería en este caso. Entonces, habría que buscar bien establecer un sistema que no tenga cuestionamiento de lo constitucional. Bueno, a mí me hace ruido porque se han visto ya algunos bienes que tienen grabado o ploteado la frase recuperado del narcotráfico, recuperado incluso de la corrupción. Sí. Y por ahí, está bien, hay algunos que sí pueden ser más culpables que otros, digo, de lo jurídico, pero me parece como algo muy tribunero. Sí. Digo, me parece que es algo con la reflexión propia que puedo hacer del acto, ¿no? Marcar eso y contarle a la sociedad que se lo hizo o que se lo obtuvo, ya sea el narcotráfico o de la corrupción, me da que es muy, muy tribuna. Bueno, esperemos que este proyecto encuentre una situación un poquito más honesta, ¿no? No vaya a ser cosa que terminemos teniendo los autos con el ploteo
y después no aparezca algo que termine siendo inocente una persona, digo, o que no se la encuentre culpable tras haberle quitado estos bienes, ¿no? Yo creo que hay que dejar la tribuna de lado. Es algo muy sensible que, insisto, escuchándote a vos, me parece que yo diría hay que tratarlo con mayor cuidado del que se está tratando. Hay que establecer un marco, que hoy no lo hay. Hoy no sabemos ni siquiera qué el Estado ha decomisado. Bueno, la Corte ha dictado ahora una acordada que establece un criterio, un registro de decomiso, pero hay bienes, por ejemplo, como el caso del Banco Nación, Julián Sogaray, tienen propiedades que el Estado las tiene ahí, las recuperó, pero no sabe qué hacer. Entonces hay que establecer para eso mecanismos de agilidad en el que permita también dar un mensaje también a narcotráfico, ¿no? No es que lleva números gigantes, pero por lo menos que el Estado recupere en algo bienes que son ilícitos y que no queden, como ocurre ahora, recuperados, pero inmovilizados por una década. Bueno, esperemos que sea lo mejor. ¿Algo más para agregar? No, la semana que viene solamente vamos a estar hablando de este debate que está viviendo el país, así que vamos a estar hablando desde lo jurídico y quizás cuestiones médicas sobre el derecho al aborto. Pensé que eran las escuchas de Cristina. Bueno, No, también podemos hablar de eso. pensé que como estaba hablando de lo que habla el país, pensé que íbamos a tocar el tema de Cristina. Bueno, estimado, como siempre, un placer. Nos vemos la semana que viene. Señores, nos reencontramos la semana que viene.